vídeo sobre novelas adictivas. Novelas de esas que te atrapan, que no te dejan dormir, que te producen ojeras por las noches porque estás ahí enganchadísimo y quieres un capítulo más y nunca se acaba eso. Te dan las 2 de la mañana y al día siguiente eres un cadáver con patas. Bueno, pues de esas novelas quería hablaros. La mayoría de ellas creo que ya las he mencionado en el canal, aunque hay algunas que he mencionado muy poquitas veces. Y es que, bueno, cuando llevas tanto tiempo como yo en YouTube, como que es difícil que existan libros de los que no has hablado ya. Pero bueno, espero que alguna os sorprenda y sobre todo os den ganas de leer estos libros porque realmente hay veces que eso es lo que necesitas simplemente. Un libro, una novela que te tenga completamente abstraída en su historia y que no tengas ganas de hacer otra cosa, simplemente estás en el trabajo pensando quiero llegar a mi casa simplemente para leer y ya está, y no quiero absolutamente nada más en la vida. Bueno, pues estas novelas os la van a dar. Hay ciencia ficción, fantasía, clásicos, thriller, terror, no sé cómo ni siquiera denominar algunos de estos libros, pero bueno, vamos a empezar por el libro que me ha dado la idea de hacer este vídeo y es La estirpe de Lilith de Octavia E. Butler, o lo que viene siendo la trilogía de Xenogénesis que nos trae Nova en esta edición. Yo ya he terminado el primer volumen, que es el primer libro en realidad, que se llama Amanecer. Es un libro que estoy leyendo con Mikey y tengo que deciros que este libro me ha enganchado. Bueno, no hay ninguna sorpresa aquí porque todos los libros de Octavia ya veo que me van a atrapar de la misma manera y no voy a poder parar de leer porque es de estos libros que empiezas y no paras, es que no puedes parar. El caso es que podría meter en este vídeo cualquiera de los libros que he leído de Octavia. Parentesco y La parábola del sembrador me engancharon de la misma manera, pero lo bueno que tiene este libro es que no es tan duro de leer. O sea, aquellos, especialmente La parábola del sembrador, a mí me generaba un estrés. Bueno, no estrés, pero era horrible todo lo que estaba pasando. Y en este caso hay cosas horribles, pero es como, dame más, no me importa, quiero más, o sea, necesito más. La historia está ambientada en un futuro en el que la humanidad, una vez más, ha sido destruida por sí misma en una serie de guerras que han tenido lugar en el planeta Tierra y unos alienígenas llegan y rescatan a los pocos supervivientes de la raza humana y los meten en una nave donde van a ir despertándolos uno a uno. Pero, ¿qué quieren esos alienígenas? Es una historia, ya os digo, de muchísimo enganche, la típica historia de supervivencia al final, en el que tenemos una protagonista que, como pasaba en La parábola del sembrador, tiene que ser la que guíe al resto de personajes. Todo le va a salir mal porque es que la vida es así de dura y bueno, ya os digo, llena de giros, llenas de sorpresas, con una maravillosa manera de narrar que te mete completamente en la historia y te genera todo el miedo que siente la protagonista, toda la tensión, todo eso te lo transmite muy bien este libro. Es una novela que fue publicada hace ya 30 años, es uno de los pilares de la ciencia ficción y desde luego la novela más conocida de Octavia E. Butler. Y os contaré cuándo termine, pero desde luego el primer libro, que se llama Amanecer, dentro de esta trilogía, nos ha encantado tanto a Mikey como a mí, nos ha tenido atrapadísimos. Y bueno, vamos a empezar el segundo libro el lunes, porque, bueno, estoy grabando esto el sábado, porque no se puede uno detener ante toda esta vorágine de acontecimientos. El siguiente libro no puede tener menos que ver con el anterior y es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Podría decir cualquiera de los libros de las Bronte porque, sinceramente, a mí, no sé si os pasa, pero a mí los libros de las Bronte me enganchan muchísimo, pero muchísimo. Y lo que pasa es que como este libro lo he leído hace relativamente poquito, que tenéis en el canal un blog en el que os hablaba de él, lo tengo como muy presente de este libro me atrapó lo que no está escrito y aún sabiendo todo lo que pasaba, sabiéndome de memoria pues todos los acontecimientos, todos los personajes, cómo iba a acabar la historia, es alucinante que me tuviera deseando seguir, enganchada completamente en esos personajes, en esa atmósfera que crea Charlotte Bronte. Y bueno, no os tengo que contar de qué va Jane Eyre, ¿no? De esta huérfana que termina como institutriz en una misteriosa mansión con un misterioso hombre llamado Mr. Rochester. Y pues nada, que eso, cualquiera de los libros de las Bronte, pero bueno, como tengo más reciente Jane Eyre, enganche máximo. Otro libro que me enganchó muchísimo y que no sé por qué no suelo mencionar es Los testamentos de Margaret Atwood. Este es un libro, es la secuela que escribió Atwood del cuento de la criada. Podría meter aquí el cuento de la criada también, por supuesto, o sea, es otro libro que a mí me enganchó y me atrapó brutalmente. Pero es que este libro no sé por qué tiene como unas críticas regulares, hay gente que no le gusta nada, hay gente que le encanta, a mí me gustó mucho. Creo que te puede jugar una mala pasada a las expectativas, porque sí que es verdad que no es el cuento de la criada. Quiero decir, para mí el cuento de la criada es un libro redondo.
No me parece tan redondo, Los Testamentos tiene sus cosillas que te pueden gustar más o menos. Está contado desde varios personajes diferentes, ambientado unos cuantos años después, décadas después del final del cuento de la criada, y lo que pasa es que las voces son muy distintas. Y claro, hay una de las voces que es tía Lidia, que es sinceramente lo que hace este libro para mí tan maravilloso y estupendo. Y fue un libro que de verdad que me devoré. Podéis decir lo que queráis de este libro, puede gustaros más o menos, pero no me digáis que no se enganchó muchísimo, porque yo de verdad que no podía parar de leer, me atrapó de una manera brutal y me hizo sufrir un poquito menos que El cuento de la criada. Un libro con el que sí sufrí bastante, pero me encantó, fue El color púrpura de Alice Walker. Este libro os digo de verdad que es duro, es difícil, contado de manera epistolar o a modo de entradas de diario, y es también todo a principios del siglo XX y nos narra la historia de estas dos hermanas que pues son llevadas prácticamente a la esclavitud y a un matrimonio horrible. Y bueno, pues un poco cómo va a avanzar su vida, su relación y bueno. Es un libro muy impactante, pero a la vez, a pesar de ser muy duro e impactante, es muy tierno, muy dulce, aprendes mucho con él. Es una historia de verdad que os recomiendo muchísimo, y es que a pesar de la dureza de las cosas que narra este libro, os digo de verdad que no podía parar de leer. O sea, es otro de esos libros que, bueno, es muy cortito, pero aparte te lo puedes leer en 2 días porque es que es súper atrapante, y además maravilloso el final, es que una gran novela. Un libro de esos cortitos y que me leí en 2 días porque no podía parar de leer es Agujeros de sol de Nieves Mories, y este libro es más bien de terror, bueno, sin más bien, es de terror, y es una novela corta que también, si queréis, si buscáis algo que os atrape, que os deje de esto que estás como ¡oh! ¿Qué va a pasar ahora? Os la recomiendo muchísimo, está súper bien escrita y tiene, para mí es una mezcla entre Shirley Jackson y Rebecca, es una cosa tremenda. Pero tiene el trasfondo que me parece súper interesante de la historia de España, de los bebés robados, envuelve también ese tipo de familias ricas, que son lo peor. Bueno, es un libro muy interesante, muy cortito, bastante heavy hacia la parte final. No diría que gore, pero tiene bastantes momentos como chungos. Yo os lo comento. Vamos, a mí me encantó, está súper bien escrito y es brutalísimo. Creo que el libro que he leído hace más tiempo, pero que tenía que mencionar porque es de los libros que más me han enganchado en mi vida, es El Padrino de Mario Puzo, en esta edición de mi madre de hace 200 años, que por cierto le falta un par de capítulos. Sí, un par de capítulos. Tenía esa errata este libro y si os digo dónde se me cortó la acción, es que no os lo creéis. Bueno, total. Este libro es uno de los libros que de verdad más me ha enganchado, que amo con locura. Lo leí hace ya un montón de años y lo he releído varias veces y me sigue encantando. La película me gusta, pero no al nivel de este maravilloso libro. Es un libro que, bueno, ya sabéis todos de qué va, que habla de la mafia italiana en Estados Unidos y de varias familias, guerras familiares. Tiene uno de los personajes más maravillosos del mundo, que es Sonny Corleone, para mí desde mi punto de vista de persona enferma. Y bueno, pues nada, que de verdad es un libro que te atrapa desde el primer momento, que logra que empatices con personajes despreciables hasta tal punto que los ames tanto y que no os dejéis engañar por la, no sé, esa idea que tienes como del Padrino si no la has leído, que es como una historia como muy densa, muy oscura. No sé, para mí fue de verdad una de las lecturas que más me atrapó, que más, ya os digo, que más amé los personajes, que más disfruté. Y bueno, que me están dando ganas de releerlo otra vez. Otra lecturaza que amo y adoro y me tuvo atrapadísima es la saga Vorkosigan de Lois McMaster Bujold. A ver, ¿cuántas veces os lo tengo que decir? Leeros a Bujold. Y especialmente si os da miedo esta saga porque es muy larga y que es una saga de ciencia ficción, space opera, de aventuras maravillosa. Si os da pereza que sea tan larga, no pasa nada, leeros Fragmentos de Honor y Barrayar, que es como una especie de precuela de lo que va a ocurrir luego, ¿vale? Y son, de momento, mis 2 libros preferidos de la saga, que no sé si llevamos 5 o 6 leídos, lo estoy leyendo con Poli y Isa y no sé, debemos llevar 6 o cosas así leídos. Todos me han gustado, pero los 2 primeros son oro, auténtico oro, y lo bien que te lo pasas con estos personajes, el shipeo que yo me generó, o sea, la pareja protagonista, es que no está escrito lo que los amo a los dos, Cordelia y Aral.
son como mis padres, de verdad, los amo. La historia que comienza siendo como una especie de aventurillas galácticas por los mundos, de repente suelta un montón de su entramado político, social, te mete de lleno una serie de giros incluso de terror psicológico en algún momento que yo no me esperaba, que lo hace muchísimo más profundo de lo que pueda parecer al principio. De verdad, empieza este libro y dices, qué entretenido, mira tú, bla, 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 y de repente es como, espera, que esto había más aquí. 2 libros, de verdad, que se leen muy bien si lo que queréis es divertiros, entreteneros, leer la saga Vorkosigan. Por una parte, 1000 soles espléndidos de Khaled Hosseini, que también es otro de esos libros duros y difíciles, pero que a mí me atrapó muchísimo. Y eso es de lo que más me sorprende, libros que cuentan historias tan duras que no puedas parar de leer. Este es un libro que leí para el marzo asiático de este año. Y es un libro que me habéis recomendado muchísimo todos, que a todo el mundo le encantó y yo no puedo ser menos. Habla de la historia de Afganistán, de los años 70 hasta los 2000, más o menos, y nos va a presentar pues la vida de 2 mujeres, una vida terrible y durísima por las circunstancias que tienen lugar, por el contexto social, político, económico de su país y por cómo retrocede los derechos que desaparecen completamente para las mujeres. Y es una historia, pues os digo, brutal, 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 pero que merece mucho la pena y que sobre todo, ya os digo, es como aprendes un montón con ella y lo haces disfrutando de la lectura porque no puedes parar de leer. Y ya solo nos quedan 2 libros de este top de lecturas enganchantes. Bueno, no top porque no es un top, pero bueno, ya me entendéis, de 10 libros súper enganchantes. Y uno de ellos es sin duda Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Este libro es, o sea, me tuvo también loquísima, sin dormir demasiado tiempo. Además, en mitad de una mudanza, a mí no se me olvida esto. Y fue una lectura que, bueno, se hizo una reseña, o sea que tampoco me voy a extender mucho, pero me sorprendió muchísimo porque yo no sabía qué esperarme en esta historia, no me esperaba que me fuera a atrapar de esa manera y tanto sus personajes como su trama, como el contexto, todo hizo que me enamorara, que lo viviera, en fin, que me entregara totalmente a la causa y es un tochal que te lees a una velocidad que no es normal, o sea, tenía que parar. Porque es que por mí me hubiera leído el libro en 2 días, de verdad. Y el último libro que os quería recomendar, creo que no va a ser sorpresa para nadie, y es que lo he recomendado en un montón de ocasiones, y es La hija del bosque, de Judith Marillier, el primer libro de la saga de 7 aguas, de la trilogía de 7 aguas, que me habéis preguntado muchos. Sí, aún lo podéis comprar, o sea, no sé cuánto va a durar esto, hace como 4 años o 5 que hice la reseña de esta trilogía, y yo de aquella vez os contaba que en Amazon tenéis los 3 primeros libros por 30 euros, que son estos tochales, que es lo mismo que cuesta el libro primero por separado. O sea que, si os interesa, compradlo aún. No sé cuánto va a durar esto, si va a ser infinito, es que tienen stock infinito, pero no lo van a reeditar, o sea que yo os animo a que os hagáis con él. Bueno, este libro es para mí muy especial porque es el libro que hizo que me reencontrara con la fantasía después de muchos baches y de muchos intentos infructuosos. Es un libro que tiene una ambientación muy celta y muy de rollo pues de cuento de hadas. Mucha gente me ha preguntado que qué podían leer parecido a Las bestias olvidadas de Elf, que ya sabéis que es uno de los libros de Duermevela Ediciones. Bueno, pues yo siempre digo que para mí Las bestias olvidadas de Elf es una mezcla entre La hija del bosque y Lavinia, de Ursula K. Le Guin. Para mí es una cosa así. Así que si os gustó Las bestias olvidadas de Elf, de verdad, no perdáis la oportunidad de leer La hija del bosque, de Marillier. Toda la saga a mí me tuvo enganchadísima. Todo lo que he leído de Marillier me engancha un montón por cómo crea los personajes, pero sobre todo por su atmósfera, esa atmósfera que te transporta en ese mundo medieval asediado por las guerras, de grandes familias, de grandes casas, de seres que no sabes, misteriosos, que no sabes cuánto es cierto, cuánto no, lleno de leyendas, de mitología. Cada uno de los libros va contando diferentes historias de las hijas pertenecientes a esta familia principal. La primera es Sorcha y bueno, también es uno de esos libros en los que shippeé lo que no está escrito a los protagonistas, que lo viví mucho. También tiene momentos difíciles. Para mí, sin duda, el mejor de toda la saga es el primer libro, La hija del bosque, pero todos son maravillosos, te lo hacen pasar bien, buenos ratos, o sea, te enganchan muchísimo, te atrapan sus personajes y bueno, lo que decimos, si lo que queréis es leer un libro de esos que te hagan olvidar el mundo que tienes alrededor, a mí pocos libros lo han conseguido como este, de verdad os lo digo. Y pues nada, ese es el vídeo que tenía preparado para esta semana. Siento que la semana pasada al final no hubo vídeo, pero es que me está resultando a veces completamente imposible grabar. O sea, tiempo cero.
Pero bueno, no pasa nada, os traeré más cosillas y os recomiendo que os paséis también por mi Instagram, que cuando no subo vídeo pues intento hacer por allí. Por ejemplo, la semana pasada hicimos un preguntas y respuestas y alguna cosilla para algún vídeo de IGTV o alguna cosa para compensaros, o sea que seguidme en Instagram y en Twitter porque por allí informo más que por aquí por YouTube. Y ya sabéis que si queréis apoyarme a mí y a mi editorial, si queréis tener contenido extra, vídeos semanales, blogs, lecturas conjuntas, para eso está mi Patreon, mi aquelarre, como siempre tenéis el enlace abajo. Y pues nada, que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todo el apoyo, por los me gustas, por compartir el contenido, por ser tan majísimos y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Adiós! Hasta luego.